Imagina conducir solo por una carretera vacía bajo una tormenta, cuando un hombre cubierto de barro aparece pidiendo un ride. No dice mucho, pero menciona ciudades que no existen en ningún mapa. Solo después descubres que ese hombre desapareció hace más de 12 años y no ha envejecido ni un solo día. El viajero perdido en el tiempo. Parte 1. El encuentro. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas del camión mientras Manuel intentaba distinguir la carretera entre la cortina de agua. Era pasada la medianoche y la ruta entre Córdoba y San Luis se había convertido en un río oscuro y traicionero. Su camión, un Scania de 15 años que conocía como la palma de su mano, avanzaba con dificultad por la Ruta 8, a menos de 60 kilómetros por hora. Manuel Acosta, 42 años, llevaba más de 2 décadas transportando carga por las rutas argentinas. Era un hombre curtido, de pocas palabras, pero con esa intuición afilada que solo desarrollan quienes pasan más tiempo en la carretera que en casa. Tenía previsto llegar a Mendoza antes del amanecer, pero con este diluvio, lo más sensato sería detenerse en algún parador. Fue entonces cuando los faros iluminaron una silueta al borde de la carretera. Un hombre empapado con el brazo extendido, en señal universal de autostop. «Maldita sea», murmuró Manuel, reduciendo la velocidad. No era de los que recogían extraños, pero con ese temporal, dejar a alguien ahí fuera sería casi homicidio. Además, algo en la expresión perdida de aquel hombre le resultó imposible de ignorar. El camión se detuvo con un chirrido de frenos. Manuel abrió la puerta del copiloto. «Sube rápido antes de que te ahogues ahí fuera». El hombre no necesitó que se lo repitieran. Se deslizó dentro de la cabina con movimientos torpes, como si estuviera desorientado. Aparentaba unos 30 y tantos años, aunque era difícil precisarlo. Su ropa estaba sucia, desgastada, pero no parecía la de un vagabundo. Llevaba una chaqueta de cuero pasada de moda, un pantalón de pana y botas de montaña. Lo más llamativo era su mirada. Ojos claros, profundamente confundidos. «Gracias», dijo simplemente con voz ronca por el desuso. Hace mucho que espero». «¿Dónde vas?», preguntó Manuel, volviendo a poner el camión en marcha. «No estoy seguro», respondió el hombre, observando el interior de la cabina con extrañeza. Sus ojos se detuvieron en el GPS y en el smartphone de Manuel en el soporte. «Solo necesito llegar a algún lugar con gente. Me perdí en las montañas. Hace tiempo. Soy Manuel. Y tú eres Alejandro. Alejandro Vega». Algo en el nombre resonó vagamente en la memoria de Manuel, pero no logró ubicarlo. «Bueno, Alejandro, voy hacia Mendoza, pero puedo dejarte en Villa Mercedes si te sirve. Llegaremos en unas 2 horas si esta lluvia no empeora». Alejandro asintió distraídamente, absorto en el tablero del camión. «¿Qué es este aparato?», preguntó señalando el sistema de navegación. Manuel lo miró de reojo sorprendido. «Es un GPS. ¿Nunca habías visto uno?». «No», respondió Alejandro con total sinceridad. «¿Y eso?», señaló ahora el smartphone. «¿Un teléfono celular? ¿En serio no reconoces uno?». Alejandro negó con la cabeza. «He estado muy aislado», explicó vagamente. «¿Qué año es hoy?». La pregunta hizo que Manuel sintiera un escalofrío. «¿Quién diablos no sabe en qué año vive?». 2025, respondió cauteloso. Alejandro cerró los ojos, como si recibiera un golpe invisible. Cuando los abrió, Manuel pudo ver un destello de pánico en ellos. «¿Quién es el presidente ahora?», preguntó Alejandro con voz temblorosa. «Trump en Estados Unidos, Milei aquí en Argentina», respondió Manuel cada vez más desconcertado. «¿Estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza o algo?». «Estoy confundido», admitió Alejandro. «El último recuerdo claro que tengo es de mi excursión al Cerro Tres Cruces. Estaba investigando unas ruinas precolombinas para mi tesis de arqueología. Una tormenta, como esta, me sorprendió. Busqué refugio en una cueva y luego todo se vuelve borroso». «¿Cuándo fue eso?», preguntó Manuel, sintiendo un nudo en el estómago. «En 2014», respondió Alejandro. «Abril de 2014». El silencio que siguió solo era interrumpido por el constante golpeteo de la lluvia y el rítmico vaivén de los limpiaparabrisas. Manuel apretó el volante con más fuerza. 11 años. Este tipo creía haber estado perdido 11 años. O estaba loco, o había sufrido algún tipo de amnesia. «Alejandro, ¿tienes familia? ¿Alguien a quien pueda llamar?». «Mi hermana, Carolina. Vivía en Córdoba, en Barrio Jardín. Si sigue allí…». Manuel asintió intentando mantener la calma.
Decidió seguirle la corriente mientras evaluaba la situación. La conversación continuó intermitente durante la siguiente hora. Alejandro mencionaba lugares que ya no existían. Se maravillaba con cada camión moderno que cruzaban y hacía preguntas sobre acontecimientos de la última década como quien intenta reconstruir un rompecabezas imposible. Pero lo más perturbador era su aparente sinceridad. No parecía estar actuando, ni parecía un drogadicto o un enfermo mental. Simplemente parecía desplazado, como si realmente hubiera saltado una década en el tiempo. Cuando finalmente divisaron las luces de Villa Mercedes a lo lejos, la lluvia había disminuido a una llovizna constante. Manuel había decidido llevar a Alejandro directamente a un hospital. Claramente necesitaba ayuda profesional. «Mira, voy a llevarte al hospital regional. Allí podrán ayudarte y contactar a tu hermana», explicó Manuel mientras entraban a la ciudad. Alejandro asintió resignado. «Gracias por esto. Sé que debo parecer un lunático». «No te preocupes», respondió Manuel. «Todos necesitamos ayuda alguna vez». Estacionó frente a la entrada de emergencias y acompañó a Alejandro hasta la recepción. Explicó brevemente la situación a la enfermera de guardia, un hombre posiblemente amnésico, desorientado en el tiempo, encontrado en la carretera. «Volveré mañana para ver cómo estás», prometió Manuel, sorprendiéndose a sí mismo por el ofrecimiento. «Tengo que entregar esta carga, pero regresaré». Alejandro le dio un apretón de manos. «Gracias, Manuel. Si no volvemos a vernos, buena ruta». Algo en esa despedida sonó definitivo, como si Alejandro supiera algo que Manuel ignoraba. Con una última mirada al extraño hombre, Manuel regresó a su camión y retomó su camino hacia Mendoza. No pudo dormir bien esa noche. La historia de Alejandro, sus ojos confundidos, su desorientación ante la tecnología moderna, todo daba vueltas en su cabeza. ¿Y por qué ese nombre le resultaba familiar? Fue durante el desayuno en un café de Mendoza cuando lo recordó. Casi se atraganta con el café cuando la memoria emergió. El caso del arqueólogo desaparecido en el Cerro Tres Cruces. Las noticias habían cubierto extensamente la búsqueda de un joven investigador que se había esfumado durante una expedición en solitario. Con manos temblorosas, Manuel buscó en su teléfono. Alejandro Vega, arqueólogo desaparecido 2014. Los resultados confirmaron su terrible sospecha. Parte 2. Revelaciones. El titular del diario digital era inequívoco. Se cumplen 11 años de la misteriosa desaparición del arqueólogo Alejandro Vega. La fotografía mostrada en el artículo no dejaba lugar a dudas. Era él mismo, hombre al que Manuel había recogido la noche anterior. Un sudor frío recorrió la espalda del camionero mientras devoraba el artículo. Alejandro Vega, prometedor arqueólogo de 34 años, había desaparecido el 17 de abril de 2014 durante una expedición en solitario al Cerro Tres Cruces. La búsqueda se extendió durante meses, involucrando rescatistas, perros, helicópteros y voluntarios, pero jamás se encontró rastro alguno. La teoría más aceptada era que había caído en alguna grieta o desfiladero inaccesible. El artículo mencionaba a su hermana, Carolina Vega, quien nunca había perdido la esperanza de encontrarlo. Cada año, en el aniversario de la desaparición, organizaba una caminata simbólica en el cerro. Manuel pagó apresuradamente su desayuno y salió del café. Tenía que regresar a Villa Mercedes de inmediato, aunque significara retrasar su siguiente carga. Esto era demasiado extraño, demasiado importante como para ignorarlo. Durante el trayecto de regreso, su mente bullía con teorías. ¿Era posible que Alejandro hubiera fingido su desaparición y llevara 11 años viviendo como ermitaño? No, eso no explicaría su genuino desconcierto ante la tecnología moderna. ¿Amnesia? Quizás. Pero ¿por qué recordaba perfectamente su vida hasta 2014 y nada después? Manuel llegó al Hospital Regional de Villa Mercedes poco antes del mediodía. Con el corazón latiendo acelerado, se acercó a la recepción. «Buenos días, vengo a visitar a un paciente que ingresó anoche. Alejandro Vega». «Yo lo traje». La recepcionista tecleó en su computadora. «Lo siento, no tenemos ningún paciente registrado con ese nombre». «Imposible. Yo mismo lo acompañé hasta aquí. Hablé con una enfermera de guardia. Una mujer de mediana edad, cabello castaño. Ah, debe referirse a la enfermera Sosa. Está de servicio ahora, la llamaré». Minutos después, la enfermera Sosa apareció. Reconoció a Manuel de inmediato. «El camionero de anoche, ¿verdad? ¿Qué sucede?» «Vengo a ver a Alejandro, el hombre que traje». La enfermera frunció el ceño. «¿El hombre confundido?» «Sí, lo recuerdo. Lo registramos como paciente no identificado porque no llevaba documentación. El doctor Torres lo examinó, pero
¿Pero qué? Desapareció, simplemente se fue. Le habíamos asignado una cama para mantenerlo en observación, pero cuando la enfermera del turno de la mañana fue a revisarlo ya no estaba. Asumimos que se había marchado voluntariamente. Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Un hombre desorientado, sin dinero, sin identificación, ¿simplemente se había esfumado? ¿Puedo hablar con el doctor que lo examinó? La enfermera asintió y lo condujo hasta un pequeño consultorio donde un médico de unos 50 años revisaba expedientes. Doctor Torres, este señor quiere hablar sobre el paciente no identificado de anoche. El médico levantó la vista intrigado. ¿El hombre de la amnesia temporal? Caso fascinante. Aseguraba estar en 2014, pero sus conocimientos históricos eran precisos hasta ese año. Físicamente estaba en buen estado, aunque deshidratado y con signos de exposición a la intemperie. Lo más extraño era su ropa. ¿Qué tenía su ropa?, preguntó Manuel. Anticuada, pero no desgastada como cabría esperar en alguien que hubiera estado perdido tanto tiempo. Y encontramos esto en su bolsillo. El doctor abrió un cajón y extrajo una bolsa de plástico transparente. Dentro había un pequeño cuaderno de notas. Su diario de campo. La última entrada es del 16 de abril de 2014. Manuel tomó la bolsa con manos temblorosas. El cuaderno parecía nuevo, las páginas apenas amarillentas. Doctor, ¿y si le dijera que creo saber quién es este hombre? ¿Y si le dijera que podría ser Alejandro Vega, el arqueólogo que desapareció hace 11 años en el Cerro Tres Cruces? El médico lo miró fijamente, evaluando si hablaba en serio. Le diría que es imposible. El hombre que examiné anoche tendría unos 35 años. Si este Alejandro Vega desapareció hace 11 años con esa edad, ahora tendría 46. El paciente no mostraba signos de envejecimiento acordes a esa edad. Manuel sacó su teléfono y mostró el artículo con la foto de Alejandro. ¿Es él? El doctor Torres palideció. Dios mío, es idéntico, pero esto no tiene sentido. Necesito la dirección de su hermana, Carolina Vega. Ella debe saber. El médico y la enfermera intercambiaron miradas, conscientes de que estaban ante algo inexplicable. No podemos darle esa información, dijo finalmente la enfermera. Pero el artículo mencionaba que vive en Córdoba y cada año organiza esa caminata conmemorativa. Era suficiente. Manuel tenía un nuevo destino. 3 horas después, Manuel estacionaba su camión frente a una casa modesta en Barrio Jardín, Córdoba. Había llamado a su jefe inventando una emergencia familiar y buscado la dirección de Carolina Vega en la guía telefónica digital. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Tenía los mismos ojos claros que Alejandro. ¿Carolina Vega?, preguntó Manuel. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Manuel respiró hondo. Mi nombre es Manuel Acosta. Soy camionero. Y creo que anoche recogí a su hermano Alejandro en la Ruta 8 durante la tormenta. El rostro de Carolina se transformó en una máscara de conmoción. Si esto es una broma, es de muy mal gusto, dijo con voz temblorosa. No es ninguna broma, insistió Manuel. Tengo pruebas. Le mostró el teléfono con el artículo y la foto de Alejandro. Este hombre. Lo llevé al hospital de Villa Mercedes, pero desapareció esta mañana. Hablamos durante el viaje. Mencionó su tesis sobre ruinas precolombinas, la tormenta en el cerro, que se refugió en una cueva, y no reconocía los teléfonos modernos ni sabía quién era el presidente. Carolina se tambaleó, apoyándose en el marco de la puerta. Pase, susurró. El interior de la casa era un santuario dedicado a la memoria de Alejandro. Fotografías, diplomas, recortes de periódicos. En la sala principal, un gran mapa del Cerro Tres Cruces estaba marcado con decenas de puntos rojos. 11 años, murmuró Carolina. 11 años buscándolo. Contraté guías, exploradores, incluso videntes. Recorrí cada centímetro de esa montaña. El doctor que lo examinó dijo algo extraño, comentó Manuel. Dijo que físicamente aparentaba 35 años, no 46 como debería tener ahora. Carolina se dirigió a un estante y sacó un álbum de fotos. Esta es la última foto que le tomé a Alejandro, el día antes de su expedición. Manuel la observó atentamente. Era definitivamente el mismo hombre, con exactamente la misma apariencia. No ha envejecido, murmuró. ¿Cómo es posible? Carolina cerró el álbum con fuerza. Hay algo que no le he dicho a nadie, algo que Alejandro me confió antes de su última expedición. Había encontrado referencias en textos antiguos sobre una cueva sagrada en el Cerro Tres Cruces. Los indígenas la llamaban la Puerta del Tiempo. Según las leyendas, quienes entraban allí podían emerger en otro tiempo. Pensé que era solo folclore, continuó. Alejandro estaba obsesionado con encontrarla.
Decía que podría reescribir la historia de la arqueología sudamericana. Manuel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Cree que eso es lo que le pasó? ¿Que entró en 2014 y salió en 2025? Suena a locura, lo sé. Pero ¿qué otra explicación hay? Mi hermano lleva desaparecido 11 años y aparece sin haber envejecido un día, confundido sobre la fecha. Manuel sacó el diario que el doctor le había permitido llevar. ¿Reconoce esto? Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas al ver el cuaderno. Su diario de campo. Lo reconocería en cualquier parte. Siempre llevaba uno igual. Lo abrió con reverencia. Las páginas estaban llenas de notas meticulosas, dibujos de petroglifos y coordenadas. La última entrada, fechada el 16 de abril de 2014, decía: mañana exploro la cueva del sector noreste. Según mis cálculos, coincide con la descripción de la puerta. Si tengo razón, podría ser el descubrimiento de mi vida. Si me equivoco, bueno, solo será otra cueva más. Carolina cerró el diario temblando. Tenemos que ir al cerro. Ahora mismo. Si Alejandro ha vuelto, es posible que esté allí intentando entender qué le sucedió. ¿No deberíamos avisar a la policía?, preguntó Manuel. ¿Y decirles qué? ¿Que mi hermano viajó en el tiempo? Nos tomarían por locos. No, debemos ir nosotros. Conozco ese cerro como la palma de mi mano después de tantas búsquedas. Manuel asintió. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Además, sentía una extraña responsabilidad hacia Alejandro, como si el destino hubiera cruzado sus caminos por alguna razón. Mi camión está afuera. Podemos llegar al pie del cerro antes del anochecer. Carolina tomó una mochila preparada con equipamiento de montaña. Parecía lista para salir en cualquier momento, como si hubiera estado esperando esta llamada durante 11 años. Hay algo más que debes saber, dijo mientras salían. Las leyendas dicen que quienes atraviesan la puerta del tiempo solo pueden permanecer en el otro lado por un tiempo limitado. Después son devueltos a su tiempo original, o desaparecen para siempre. Manuel sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Según los mitos, 3 días. Mientras el camión avanzaba hacia las montañas, Manuel no podía dejar de pensar en la expresión de Alejandro al despedirse. Si no volvemos a vernos, como si supiera que su tiempo era limitado. Partétres, la puerta del tiempo. El cerro Tres Cruces se alzaba imponente contra el cielo del atardecer. Sus laderas escarpadas y densamente boscosas habían sido el escenario de numerosas leyendas indígenas mucho antes de que Alejandro Vega desapareciera allí. Manuel estacionó su camión en un mirador al pie de la montaña y contempló la tarea que tenían por delante. ¿Estás segura de que podremos subir de noche?, preguntó, observando el terreno rocoso y los senderos apenas visible. Carolina ajustó su mochila y encendió una potente linterna. Conozco cada piedra de este lugar, respondió con determinación. Además tenemos luna llena. Es nuestra mejor oportunidad. Comenzaron el ascenso en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Manuel, acostumbrado a largas jornadas sentado al volante, pronto sintió el esfuerzo en sus piernas, pero se negó a mostrar debilidad. Carolina, en cambio, se movía con la agilidad de alguien que ha recorrido el mismo camino infinidad de veces. Durante estos 11 años, dijo Carolina mientras avanzaban, consulté a antropólogos, historiadores, incluso a chamanes locales. Todos coincidían en algo. La puerta del tiempo solo se abre bajo circunstancias específicas, durante ciertas alineaciones astronómicas. ¿Como esta noche?, preguntó Manuel. Exactamente. Hoy es el equinoccio de otoño, el mismo día en que Alejandro desapareció hace 11 años. Si la leyenda es cierta, la puerta estará abierta. Continuaron ascendiendo durante horas. A medida que ganaban altura, el aire se volvía más frío y enrarecido. La vegetación cedía paso a un paisaje rocoso e inhóspito. A la medianoche llegaron a una pequeña meseta desde donde se veían 3 cruces de piedra erosionadas por el tiempo. Las cruces que dan nombre al cerro, explicó Carolina, fueron colocadas por misioneros en el siglo XVII. Pero lo interesante está más allá. Señaló una formación rocosa a unos 100 metros. Un angosto paso entre 2 paredes de piedra que parecían cortadas por manos gigantes. Según el diario de Alejandro, la cueva está al final de ese desfiladero. Manuel sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Una sensación de irrealidad se apoderó de él. ¿Realmente estaba a punto de encontrar una puerta en el tiempo? ¿O solo perseguían una fantasía nacida de la desesperación de Carolina y la inexplicable experiencia de Manuel? El desfiladero era tan estrecho que en algunos puntos debían avanzar de costado.
Las paredes rocosas estaban cubiertas de símbolos grabados, espirales, figuras humanas estilizadas, astros. Carolina los iluminaba con reverencia. Es un calendario astronómico. Alejandro lo estaba descifrando cuando desapareció. Finalmente, el pasaje se ensanchó y desembocó en una pequeña explanada frente a la boca de una cueva. El corazón de Manuel dio un vuelco al ver una figura sentada en una roca, mirando al cielo estrellado. Alejandro Vega. ¡Alejandro!, gritó Carolina corriendo hacia él. El arqueólogo se volvió, su rostro una mezcla de sorpresa y resignación. Por un instante pareció no reconocer a su hermana. Luego sus ojos se iluminaron. «¿Carolina? ¿Cómo?» Se abrazaron en silencio, un reencuentro 11 años postergado. Manuel observaba a distancia sintiendo que presenciaba algo profundamente íntimo. Cuando finalmente se separaron, Alejandro lo vio. «Manuel, sabía que entenderías, que vendrías». «¿Qué está pasando, Alejandro?», preguntó Manuel acercándose. «¿Cómo es posible todo esto?». Alejandro señaló la entrada de la cueva. «Hay algo ahí dentro que desafía todo lo que creemos saber sobre el tiempo. Una anomalía, un portal, un milagro. No tengo palabras para describirlo». Se levantó y los guió hacia la entrada. La cueva parecía común al principio, paredes de piedra húmeda, estalactitas colgando del techo. Pero a medida que avanzaban, Manuel notó que la temperatura aumentaba inexplicablemente. El aire vibraba con una energía extraña, casi eléctrica, y entonces lo vieron. Al fondo de la cueva, donde debería haber una pared, había un resplandor. A su lado, una distorsión del espacio que parecía un espejo de agua vertical. La luz danzaba creando patrones hipnóticos. «La encontré en 2014», explicó Alejandro, su voz apenas un susurro. Estaba exactamente como la describían los textos antiguos. Un estanque de luz que no moja. Sentí curiosidad científica. Me acerqué demasiado, y cuando quise darme cuenta estaba en el mismo lugar, pero 11 años después. «¿Cómo es posible?», preguntó Carolina. «No lo sé con certeza. He teorizado que es una fisura en el espacio-tiempo, quizás causada por algún fenómeno geológico único o por la composición mineral de la montaña. Los indígenas lo consideraban sagrado, un lugar donde los chamanes podían consultar a los ancestros o vislumbrar el futuro». Manuel se acercó cautelosamente al portal. El aire alrededor era cálido, vibrante. «¿Y por qué volviste aquí?», preguntó. «¿Por qué no te quedaste en el hospital?». «Porque sabía que mi tiempo aquí era limitado», respondió Alejandro, con tristeza. «Los textos son claros. Quien cruza la puerta solo puede permanecer 3 días en el otro tiempo antes de ser arrastrado de vuelta, o perderse entre los tiempos para siempre. No quería que me encerraran en un hospital psiquiátrico mientras intentaban entender lo que me pasaba. Necesitaba regresar aquí, a la puerta, antes de que sea demasiado tarde». Carolina agarró el brazo de su hermano con fuerza. «No voy a perderte de nuevo. 11 años, Alejandro. 11 años te he buscado». «Lo sé, y lo siento», dijo él con lágrimas en los ojos. «Nunca quise causarte tanto dolor. Pero esta noche el portal alcanzará su máximo poder durante el equinoccio. Es mi única oportunidad de regresar a 2014 voluntariamente, en lugar de ser arrastrado sin control. Y si te quedas», sugirió Manuel, «podrías comenzar una nueva vida aquí, ahora». Alejandro negó con la cabeza. «Los textos advierten que quienes se resisten al retorno terminan fragmentados, existiendo parcialmente en múltiples tiempos a la vez. Una forma de no existencia peor que la muerte. Además, no pertenezco a este tiempo. Lo he visto en las caras de la gente en el hospital, en la ciudad. Soy un anacronismo, un error en la línea temporal». Se acercó al portal pulsante. «Debo regresar. Usar mi conocimiento para documentar este fenómeno adecuadamente, para que otros no cometan mi error. En mi tiempo puedo preparar a otros investigadores, crear protocolos de seguridad». «¿Y si no funciona?», sollozó Carolina. «¿Y si no regresas a 2014 sino a algún otro tiempo? ¿O a ninguna parte?». «Es un riesgo que debo tomar», respondió con calma. «El portal está alcanzando su punto máximo. Puedo sentirlo». El resplandor a su lado se intensificaba por momentos, iluminando toda la cueva con su luz sobrenatural. Alejandro abrazó a su hermana una última vez. «No llores. Para mí será como si nunca nos hubiéramos separado. Regresaré a 2014 y tomaré decisiones diferentes. Quizás esta línea temporal cambie, quizás no, pero te prometo que no volveré a desaparecer». Se volvió hacia Manuel y le estrechó la mano firmemente. «Gracias por recogerme en esa carretera lluviosa.
Gracias por creerme. Gracias por traer a mi hermana. No habría encontrado el camino de regreso sin ti. Manuel asintió, incapaz de hablar. ¿Qué se dice a alguien que está a punto de intentar viajar 11 años al pasado? Es hora, dijo Alejandro, dirigiéndose al portal. En ese momento un temblor sacudió la cueva. Pequeñas piedras y polvo comenzaron a caer del techo. El portal fluctuó violentamente, su luz cambiando de azul a un rojo intenso. «Algo está mal», gritó Alejandro. «La energía es inestable». «Aléjate de ahí», gritó Carolina. Pero era demasiado tarde. El portal emitió un pulso de energía que lanzó a Alejandro al suelo. Cuando se levantó, su cuerpo parecía fluctuar, volviéndose translúcido por momentos. «Está comenzando», dijo, mirando sus manos que alternaban entre solidez y transparencia. «La desincronización temporal. Si no atravieso el portal ahora, quedaré atrapado entre tiempos para siempre». Con un esfuerzo supremo, Alejandro se incorporó y corrió hacia el portal, que ahora pulsaba erráticamente. «Alejandro, no», gritó Setoyi Carolina, pero el arqueólogo ya había tomado impulso. Con una última mirada hacia su hermana y Manuel, saltó a través del resplandor. Hubo un destello cegador, una onda expansiva que derribó a Manuel y Carolina, y luego, oscuridad. La cueva quedó en silencio, el portal completamente desvanecido. Manuel encendió su linterna con manos temblorosas y ayudó a Carolina a levantarse. «Se ha ido», murmuró ella. «De nuevo». Permanecieron en la cueva hasta el amanecer, esperando en vano que el portal reapareciera. Pero el fenómeno había concluido, al menos por ahora. Días después, mientras Manuel conducía su camión de 1900 regreso a Córdoba tras completar su entrega en Mendoza, su teléfono sonó. Era Carolina. «Encontré algo», dijo sin preámbulos. Un artículo de 2014 del diario local de la provincia. Habla sobre un arqueólogo que regresó milagrosamente tras perderse 3 días en el Cerro Tres Cruces durante una tormenta. Alejandro Vega. La publicación es del 20 de abril de 2014. Manuel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Dice algo más? Solo que estaba confundido, hablando incoherentemente sobre el futuro y una tecnología que no existe. Lo atribuyeron a la deshidratación y el estrés. Entonces, ¿funcionó? ¿Regresó a su tiempo? Eso parece. Pero hay algo más. El artículo menciona que Alejandro abandonó la arqueología después de ese incidente y se dedicó a escribir. Un libro. Puertas invisibles, anomalías temporales en América Latina. Nunca se publicó en esta línea temporal hasta ahora. ¿Qué quieres decir? Recibí un paquete esta mañana. Un manuscrito. Con una nota que dice: «Para mi hermana, quien me esperó 11 años en otra vida. Algún día entenderás. Con amor, A». El paquete tiene fecha de envío del 15 de abril de 2014, 2 días antes de su desaparición original. Manuel guardó silencio, procesando la imposibilidad de todo aquello. ¿Crees que sabía lo que iba a pasar? ¿Que planeó todo esto? No lo sé, respondió Carolina. Pero en la última página del manuscrito hay un mapa detallado del Cerro Tres Cruces, con todas las ubicaciones de las supuestas puertas temporales, y una fecha específica, 17 de abril de 2025, exactamente dentro de 11 años desde su regreso, a 2014. ¿Qué crees que significa? La voz de Carolina tembló ligeramente al responder. Creo que es una invitación, o quizás una advertencia. Manuel miró por la ventana de su camión. La carretera se extendía frente a él interminable. En algún lugar, 11 años atrás, Alejandro Vega estaba preparándose para un viaje que desafiaría todas las leyes de la física. Un viaje que de alguna manera ya había ocurrido y ocurriría de nuevo. ¿Volverás al cerro ese día?, preguntó, finalmente. ¿Y tú?, replicó Carolina. Manuel sonrió, aunque ella no podía verlo. Supongo que ya tengo una cita para ese día. Después de todo, alguien tiene que estar ahí para recoger viajeros perdidos en noches de tormenta. Mientras conducía bajo el sol del atardecer, Manuel no podía evitar mirar ocasionalmente por el retrovisor, preguntándose si en algún punto de la infinita carretera del tiempo, otro Manuel estaba recogiendo a otro viajero perdido, iniciando el ciclo nuevamente. Porque algunas historias, como había descubierto, no tienen realmente un final. Solo continúan, circulares y eternas como el tiempo mismo. Fin.